Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no va de ideologías ni de bandos, va de algo mucho más simple y mucho más sucio. La sensación de que te están tomando por tonto mientras haces cola en el súper, pagas tus impuestos y rezas para llegar a fin de mes. No es una teoría conspiranoica ni un hilo eterno de Twitter, es mucho más cotidiano. Es ese momento en el que ves al presidente hablando de normalidad institucional, mientras detrás de él se acumulan sumarios, comisiones de investigación, nombres propios que se repiten como si tuvieran plaza fija en el telediario. Es escuchar que España es una democracia plena y al mismo tiempo sentir que la plena es la cara de tonto que se te queda cuando comparas tu vida con la suya. Imagínate una escena muy concreta. Es lunes, 7 y pico de la mañana, suena el despertador, no porque te apasione tu trabajo, sino porque sabes que si un mes fallas, la hipoteca no perdona, el alquiler no perdona, la compra no perdona. Te levantas, miras el móvil, abres las noticias y ahí está, otro caso de corrupción, otro escándalo, otro presidente que dice que no sabía nada, otro ministro que habla de hechos aislados, otro partido que responde con un "y tú más", y tú, con la tostada en la mano, piensas lo que no sale en las encuestas, pero se oye en los bares. ¿Hasta cuándo? Atención, inversiones. Ya están en España. Hasta Princesa Leonor invierte. Pon 5 €, recibe 5.000. Gana miles de euros desde casa. Mira la página del banco. Enlace en descripción. Regístrate en 1 minuto. De esa pregunta vive buena parte del discurso de Santiago Abascal. Porque cuando él habla de corrupción y de incompetencia, no está dando una clase de derecho penal, está describiendo exactamente esa sensación, la de un país donde la mitad se siente estafada y la otra mitad cansada. Un país donde, según Abascal, cuando falta dinero para subir salarios, para vivienda pública, para sanidad o para seguridad, siempre hay un no hay presupuesto. Pero cuando aparece un contrato inflado, una comisión millonaria, una adjudicación a dedo, parece que el dinero nunca duerme. Abascal insiste en una idea incómoda. El problema no es solo que haya corruptos, el problema es que demasiadas veces da la sensación de que no pasa nada, que al que roba le sale más a cuenta arriesgarse que trabajar, que la incompetencia en la cúpula se paga con tu cansancio, no con su cargo, que cuando la cosa estalla la solución siempre es la misma, cambiar el relato, no cambiar las prácticas, porque como repite una y otra vez, mientras tú sabes perfectamente lo que pasa si no pagas una factura, ellos han aprendido otra lección, que si tienes un buen abogado, un buen partido detrás y un buen relato, la culpa se diluye, la memoria se acorta y el escándalo se recicla. Hoy es trending topic, mañana es chisme de sobremesa y pasado ya es tema antiguo. Cuando Abascal habla de corrupción, no se queda en la imagen del maletín y la cuenta en Suiza. Va más allá. Para él, la corrupción que te revienta la vida no siempre lleva traje caro. A veces es más discreta, más gris, más burocrática y la desgrana en ejemplos muy concretos. El contrato de mascarillas inflado mientras tú no podías salir de casa. El enchufe del primo, del cuñado, del amigo del partido que se lleva un puesto para el que tú jamás serías siquiera entrevistado. La obra pública que se multiplica en presupuesto mientras tu barrio sigue con goteras en el centro de salud. El chiringuito institucional que se inventa un cargo para colocar a alguien leal, no a alguien válido. El concurso amañado que deja fuera a la pequeña empresa del barrio y premia a la de siempre. Y encima de todo esto, Abascal coloca un foco muy claro. La figura del presidente, el que cobra más que tú, tiene más asesores que tú, más privilegios que tú, pero al que rara vez se le exige lo que a ti te exigen cada día en tu curro, resultados. Cuando él habla del presidente no discute un matiz ideológico, cuestiona su capacidad, su ejemplo y sobre todo su silencio selectivo. Para Abascal, incompetencia no es solo equivocarse. Incompetencia es mirar a otro lado cuando los tuyos trincan. Es anunciar planes, comisiones de estudio, mesas de diálogo, mientras la gente ve cómo el alquiler se come media nómina. Es gobernar como si el país fuera un decorado y no una lista de facturas que no cuadran. Es aparecer cuando hay cámara y desaparecer cuando hay que ir a un juzgado o asumir responsabilidades. En medio de todo esto, Abascal sitúa a su protagonista favorito, tú. Tú que cobras 1.000 y poco, tú que encadenas contratos temporales, tú que has renunciado a tener hijos porque no sabes ni si podrás pagar un piso de 40 metros, tú que has oído toda tu vida que si estudias y te esfuerzas, llegarás, y de repente descubres que lo que más se premia no es el mérito sino el contacto. Su discurso funciona porque coge tu biografía y la pone frente al plasma del presidente. Por encima de todos estos elementos, él repite una palabra: confianza. La compara una y otra vez con la cerradura de tu casa,
funciona, hasta que un día descubres que alguien ha estado entrando sin permiso. Ese día ya no duermes igual, pues eso, dice Abascal, es lo que ha pasado con la política. Durante años te han dicho, confía, vota cada 4 años, las instituciones son sólidas, y de repente vas sumando casos, nombres, escándalos, y la pregunta vuelve, ¿quién está entrando en mi casa mientras yo no miro? En su relato, la corrupción no solo roba dinero, roba algo más caro, la sensación de que el sistema juega limpio, y cuando eso se rompe, Abascal advierte de varias consecuencias. La gente deja de creer en soluciones largas y serias, empieza a buscar voces que prometen arreglarlo de un martillazo. Cualquier político que se atreve a gritar basta con contundencia, aunque simplifique, empieza a sonar como el único cuerdo en un manicomio, y la dimisión se convierte en rareza exótica. Ahí es donde él se coloca, en el papel de quien no tiene miedo a gritar, de quien señala al presidente y al sistema y los llama por su nombre. Incompetentes, irresponsables, podridos. Sus críticos dirán que simplifica, sus seguidores dirán que por fin alguien se atreve a decir en voz alta lo que muchos murmuran en el bar. Cuando Abascal conecta corrupción con tu día a día, no enseña gráficos, enseña facturas, habla de salarios, recuerda que durante años te han repetido que la economía crece, que el PIB sube, que España va bien, pero tú miras tu nómina y no ves el milagro, ves un salario mínimo que sube en titulares, pero que el alquiler se come con hambre de lobo, ves ministros celebrando décimas de crecimiento, mientras en tu barrio se pelean por contratos de 20 horas, y ahí Abascal mete el dedo en la llaga. Cada caso de corrupción que sale a la luz te lanza el mismo mensaje subliminal: hay dinero, pero no para ti. Hay presupuesto para asesores, para campañas de imagen, para sedes reformadas, para tu nómina, ya tal. Cuando pasa a la vivienda, el esquema es el mismo. Él describe lo que tú ya sabes. Intentas alquilar y te piden nóminas imposibles, avales familiares, meses por adelantado. Intentas comprar y descubres que necesitas años de ahorro solo para la entrada. Lees que el Estado va a hacer vivienda pública, pero ves solares vacíos, anuncios reciclados, promesas que cambian de logo pero no de resultado. Y entonces Abascal formula la pregunta que muchos se hacen: ¿cuántos pisos se podrían haber construido con lo que se han llevado? Él no se queda ahí. Añade otra capa: ¿cuántas ayudas al alquiler? ¿Cuántos juzgados más ágiles? ¿Cuánta policía de barrio? ¿Cuántos recursos para atajar la ocupación ilegal podrían haberse pagado con el dinero que se ha ido en comisiones, en sobrecostes, en amiguismos? Cuando habla de ocupación de viviendas, Abascal mezcla dos planos, el jurídico y el emocional. Explica que a veces son mafias, a veces desesperación, a veces inquilinos que dejan de pagar y se atrincheran, pero subraya un punto común: la sensación de que la ley llega tarde, de que el propietario que cumple se siente desprotegido, y vuelve a preguntar: si la justicia es lenta, si falta policía, si los procedimientos se eternizan, ¿no tiene también eso que ver con años de mala gestión, de prioridades mal puestas, de dinero público despilfarrado? En el bloque de inmigración ilegal, su discurso es todavía más frontal. Denuncia que mientras se habla de derechos y de integración, hay barrios concretos que sienten que la situación se les va de las manos: más presión sobre servicios públicos, más inseguridad percibida, más sensación de abandono. Abascal afirma que llamar xenófobo a quien expresa miedo no arregla nada. Al contrario, rompe aún más el vínculo entre la gente y unas instituciones que ya ven como lejanas. Y ahí vuelve a su tesis central: si el Estado no controla sus fronteras, no controla sus barrios, no controla sus listas de espera, ¿cómo va a convencerte de que controla sus propios cajones? ¿Cómo te va a hacer creer que la corrupción está bajo control? En todos estos temas, salarios bajos, vivienda imposible, ocupación, inmigración, Abascal ve el mismo hilo conductor: desconfianza. Desconfianza en que el Estado esté al mando de verdad, en que sepa lo que hace, en que proteja primero al que cumple, en que no esté más pendiente de tapar sus escándalos que de resolver los tuyos. Y por encima de todo, desconfianza en el presidente, en ese rostro que aparece en rueda de prensa cuando el caso explota, que habla de ataques, de campañas, de lawfare, mientras a ti nadie te perdona una. Abascal no entra en matices jurídicos, entra en lo que se ve. Y lo que se ve, dice él, es un presidente más preocupado por su sillón que por tu nómina. Por eso, cuando Abascal dice frases como «esto parece una mafia» o «esto funciona como una organización criminal», no está buscando un titular bonito, está buscando encajar con lo que tú sientes.
no porque todo lo que diga sea verdad técnica, sino porque lo que tú llevas años masticando ya es verdad emocional. Sientes que arriba el código es otro, y él pone palabras a ese cabreo. En su relato, el gran peligro de la corrupción y de la incompetencia no es solo que hayan robado dinero y tiempo, es que han roto la base del contrato social, la idea de que si tú cumples, el Estado juega limpio, y cuando esa base se rompe, Abascal advierte: crecen los extremos, se instala el todos roban, así que robe el mío. La honestidad parece ingenuidad y la rutina traga lo que antes era escándalo. Él insiste que siempre haya alguien dispuesto a venderse puede ser inevitable, pero lo que no es inevitable es la impunidad ni la mediocridad en el mando. Lo que no es inevitable es tener presidentes que se enteran tarde, que se esconden en tecnicismos o que se refugian en asesores. Lo que no es inevitable es que el coste de rodearse de incompetentes sea cero. Abascal lo resume en una frase que repite una y otra vez: un país no se rompe solo por banderas, se rompe cuando el que cumple se siente tonto. Cuando el mensaje que baja desde arriba es que el listo es el que conoce a alguien, el que se cuela, el que encuentra atajo, y el pardillo es el que respeta la cola, paga impuestos y calla. Llegados aquí, aparece la gran pregunta: ¿qué hacemos con esta rabia? En esto, Abascal juega a favor de corriente, porque la rabia es gasolina para su discurso, sirve para encender, para gritar, para llenar plazas y platós, sirve para que suba al atril, señale al presidente y diga: ustedes han dejado a los españoles solos, sirve para vídeos virales, para discursos de fin de año, para promesas de limpieza total. Pero, y esto es lo que tú tienes que decidir, la rabia por sí sola no paga tu alquiler ni te sube el sueldo. Abascal te ofrece algo más, la promesa de que con él la corrupción dejará de ser rentable, de que el puesto no se ganará por lealtad ciega, sino por capacidad, de que el político temerá la dimisión tanto como tú temes el despido. En su descripción, Dolores, el autónomo que cierra mientras un político coloca a otro amigo en un consejo de administración, la familia que no llega al alquiler mientras salen a la luz millones desviados, el joven que se va del país porque aquí solo encuentra becas eternas y sueldos de risa, el barrio que siente inseguridad y al que solo le mandan discursos, no refuerzos, el pensionista que mira la factura de la luz como si fuera una sentencia. Abascal avisa contra una frase que le parece letal: todos son iguales. Dice que esa frase es el sueño húmedo del corrupto, porque lo coloca al mismo nivel que el honesto. Para él, no todos son iguales. Lo que sí es igual, demasiadas veces, es un sistema que protege más al que manda que al que paga. Por eso, cuando habla del presidente, del que sea hoy o mañana, no se limita a llamarlo incompetente. Le lanza una acusación más profunda: tu incompetencia ya no es tu problema, es el problema de todos, porque mientras él comparece, tú madrugas. Mientras él habla de contexto, tú miras la cuenta del banco. Mientras él menciona garantías, tú piensas en la tuya. La garantía de que si cumples, el Estado está de tu lado. Vuelve a la escena del principio. Es lunes, suena el despertador, abres las noticias y ves otra vez la misma película. Caso, escándalo, comisión, declaraciones cruzadas. La diferencia es que ahora sabes leer ese titular como lo lee Abascal, no como un chisme de tertulia, sino como el hilo invisible que une tu sueldo, tu casa y la seguridad de tu barrio con los despachos donde se decide quién paga la fiesta. Y en ese espejo, Abascal deja su mensaje final. No es una cuestión de izquierda o derecha, es un deber de Estado. Estado que elija capacidad antes que lealtad ciega. Estado que persiga al que roba aunque lleve tu color. Estado que no permita que el presidente viva en una burbuja de asesores mientras el país vive en un bucle de escándalos. Estado a tiempo, ya. Porque al final, cuando se apaga el mitin, cuando la cámara recoge cables y el presentador se despide, tú sigues en el mismo sitio, en el metro de las 7, en la oficina gris, en el piso de alquiler que no sabes si podrás renovar, en el barrio donde las promesas llegan siempre con retraso. Y ahí es donde el discurso de Abascal deja de ser solo política y se convierte en un reto, porque no basta con aplaudirle cuando señala al presidente y le llama incompetente. La pregunta incómoda es otra: ¿qué estamos dispuestos a exigirle también a él si un día llega a mandar? ¿Tolerarías en el tuyo lo que hoy no toleras en los demás? Esa es, en el fondo, la invitación que deja este relato: que no te acostumbres ni a la corrupción ni a la mediocridad, vengan del color que vengan, que no vendas tu rabia a cambio de un eslogan, que la uses para algo más difícil y más serio: vigilar, exigir, recordar cada día que el poder sin vigilancia siempre se olvida de quién paga la luz del despacho. Solo entonces ese Estado, a tiempo, ya, dejará de ser una frase fuerte en un vídeo y empezará a ser algo parecido a una realidad.